Gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Mausoleos. Yo soy Lisa Morales y como siempre me da mucho gusto saludarlos. En este caso, pues para compartir con ustedes una sesión de tanatología, mi relación con papá. Precisamente el próximo domingo celebramos en nuestro país a esta figura, considero yo la figura masculina, una de las figuras masculinas más importantes en nuestras vidas. Y bueno, pues de pronto los seres humanos tendemos a ser un tanto complicados en el sentido de que vamos guardando o acumulando emociones, rencores, o yo qué sé. Precisamente para ello tenemos especialistas que nos van a hablar del tema. Y como ustedes saben, en Mausoleos nos encargamos o pretendemos que nuestra misión sea ser guardianes de sus recuerdos. Y no se trata únicamente de sanar relaciones o perdonar a los seres que ya no están con nosotros, sino que también precisamente de aprovechar los momentos que tenemos en vida para crear y generar estos recuerdos que en su momento van a hacer que permanezcan vivos aquellas personas que amamos y que ya no están con nosotros. Sean todas y todos bienvenidos. Me gustaría, por supuesto, dar la bienvenida a cada uno, pero son varios y no quiero dejar de mencionar a alguien. Los invito, si es de su interés y desean compartir con nosotros la posibilidad de verlos, enciendan su cámara. Esta posibilidad de la tecnología nos abre las puertas a podernos comunicar desde muchos espacios, pero siempre se agradece más recibir una sonrisa o una mirada, así que si ustedes desean hacerlo, les agradeceríamos permanecieran con su cámara encendida. Desde luego que no es su obligación. Igual los invito a que participen en el transcurso de nuestra sesión con dudas, preguntas, comentarios, etcétera. La posibilidad de que sea a través de esta plataforma nos permite que podamos estar respondiendo sus preguntas en tiempo real. Vamos a destinar un tiempo al final para preguntas y respuestas, pero si durante el curso les surge algún comentario para que no se nos vaya a olvidar, lo pueden comentar a través del chat y yo estaré dando lectura en su momento a nuestras expertas. Y bueno, pues para qué hacer más largo este preámbulo, quiero presentarles a las dos mujeres que van a tener a cargo la temática del día de hoy, dos mujeres que ustedes ya conocen y que agradecemos enormemente por su tiempo, su disposición y por supuesto sus conocimientos, su expertise para llevarnos en estos temas tan delicados o tan importantes para que precisamente podamos tener una vida plena. Doy la bienvenida a nuestra experta Coco Reveles, que nos acompaña del Centro de Tanatología. Bienvenida, Coco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias, Coco. Se encuentra también con nosotros Norma Graham, que ella es psicóloga. Bienvenida, Norma. Gracias a todos y espero que esta experiencia de veras nutra nuestro corazón de nuevo. Gracias. Así sea. Pues bueno, preparémonos todos entonces, como bien lo dice Norma, vamos a abrir nuestro corazón, nuestros sentidos, para que a través de las palabras que estas expertas tienen, nosotros podamos encaminar nuestras emociones, nuestras relaciones y podamos festejar con todo el amor del mundo a nuestro Padre. Ojalá que sea el caso de que todavía se encuentre con ustedes y si no, la memoria y el recuerdo de estos hombres que pues bueno, sin duda marcan nuestra vida y las personas que somos como adultos. Vamos a comenzar, si les parece, me gustaría ceder la voz a Coco para que nos dé una introducción de lo que vamos a platicar el día de hoy. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues como hemos comentado en varias ocasiones, a lo largo de nuestra vida vamos a tener un gran número de pérdidas. Esas pérdidas, a veces muy importantes, a veces no tanto, nos van a ir dando esta enseñanza de cómo poder asimilar lo que nos va sucediendo. Entonces, sin duda, la pérdida más importante que tiene el ser humano es la pérdida de un ser querido. El mes pasado platicábamos acerca de la pérdida de la figura materna, la pérdida de la mamá tan importante que es, y claro que el papá no se queda atrás. Como decía Elisa, es una de las figuras más importantes que vamos a tener durante la vida. Entonces, la pérdida del padre, digamos que cuando perdemos a un padre, perdemos mucha, tal vez, depende de cuál ha sido la relación con él, pero perdemos muchas veces la seguridad que nos da alguien que nos ha amado toda la vida desde antes de nacer y que nos ha apoyado a lo largo de nuestra vida. No importa si somos chiquitos, si somos adultos o ya somos mayores. Bueno, perder a un papá es algo bastante duro de asimilar.
Y bueno, como en todas las pérdidas, pues vamos a tener que elaborar un duelo. La idea de elaborar este duelo, pues es retomar nuestra vida. Finalmente, lo que queremos salir elaborando este duelo, pues es comunicarnos nuevamente, por nosotros somos los que nos quedamos. Entonces, pues nada más recordando un poquito de qué podríamos tener durante el duelo, a veces nos sentimos muy mal o nos exigimos demasiado por tener un duelo y no estar al 100 para poder realizar nuestras actividades. Yo diría que cuando empezamos, al inicio de un duelo, pues vamos a tener una serie de síntomas, de sensaciones, de a lo mejor actitudes que no son las normales para nosotros y eso está bien. Recordemos que es un proceso normal. No existe un duelo anormal, un duelo patológico. Podemos tener un duelo complicado, pero no existe esto de pensar que nos estamos volviendo locos por todo lo que nos sucede. Entonces, bueno, también el elaborar el duelo nos va ayudando, tal vez, como la vez pasada reflexionamos, tal vez también nos puede ayudar a retomar esa relación que tuvimos con nuestro papá, que a lo mejor no fue la ideal, porque claro, dependerá de cada persona la relación que tiene. Entonces yo creo que vale la pena destacar en esta ocasión, pues a lo mejor los síntomas o lo que vamos a tener al inicio. Recordemos que podemos pasar por diferentes momentos en este duelo. Generalmente el primero pues puede ser de shock, puede ser de incredulidad. Generalmente así es. Y está bien, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Es una parte donde el mismo organismo, el mismo cuerpo, pues nos empieza a preparar para asimilar esta pérdida tan grande. Lo primero que tendríamos que hacer, nuestra primera tarea, sería aceptar esta pérdida, pero no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que pasar por este proceso, a veces muy, muy doloroso y muy largo. Hablando de esto del tiempo que tarda, que dura el duelo, pues nada más recordar que los duelos no tienen una fecha de caducidad establecida. Los duelos van a durar lo que tengan que durar. Lo importante es que vayamos procesando, es decir, que vayamos caminando y que se vaya moviendo este duelo. Entonces, bueno, pues yo me quedaría nada más con esto para seguir comentando lo que vaya surgiendo. Yo me quedaría con los duelos, son normales, son necesarios y pueden ser muy variados. Cada quien elabora un duelo dependiendo de la relación que tuvo, lo que ha vivido, sus experiencias, sus expectativas también. Entonces, ahí me quedaría yo como para poder continuar más adelante. Gracias, Coco. Qué bonito. Entonces, qué padre que podamos empezar de entender que está bien, ¿no? La etapa que estás viviendo, lo que estás sintiendo, independientemente del momento o de lo que sea que estés experimentando, está bien. Quitémonos el hecho de pensar que algo anda mal. Se llama duelo, se llama proceso y de eso vamos a platicar. Norma, bienvenida, te escuchamos. Gracias, Lisa. Voy a seguir en la línea que compartía Coco. A lo mejor me quiero ir un poquito más profundo. Una parte del duelo tiene que ver en las circunstancias en las que se da el momento en que estaba la relación, la edad, si hubo pérdidas cercanas, pero además de todo eso, quisiera como invitarlas, y esta información que les quiero compartir va a servirles para los que ya perdieron a su padre, pero para quienes todavía tengan el privilegio de tenerlo. Tanto Lisa como Coco nos platicaban de las relaciones más significativas está la figura materna y la figura paterna. Me voy a sonar horrible, pero la más prioritaria es la mamá. ¿Por qué? Porque venimos de ellas, porque nacimos de ellas, pero en segundo término está el vínculo con la figura paterna. ¿Qué es lo que a veces hace tan complicado a veces llegar a un término en paz o en armonía con la pérdida de la figura paterna? Cuando nosotros venimos al mundo, venimos con toda una serie de necesidades. Y esto es natural para todo ser humano. Así como natural es vivir un duelo, natural es
que cuando yo nazco al mundo, vengo con la necesidad de ser queridos, la necesidad de estar en conexión con otros, la necesidad de pertenecer y tener un lugar, la necesidad de ser valorado por las figuras que son importantes para mí, papá, mamá, hermanos mayores, abuelos, la gente significativa cercana, y también la necesidad de sentirnos respetados. Estas necesidades naturales, innatas en nosotros, a todos nos pusieron en una posición de vulnerabilidad, en el sentido de que si yo no recibo de mis figuras paternas lo que necesito, es cuando nosotros como personas empezamos a crear automecanismos de protección. Entonces ya no me dejo fluir como podría ser natural. Y natural es que haya dificultades en estas satisfacciones, porque algo que creo que a todos nos ayuda a entender, muchachas y muchachos, es que los papás son los correctos, pero no hay papás ideales, no hay papá perfecto. ¿Dónde nos confundimos? Porque de niños idealizamos a papá y a mamá. Después vienen los momentos de conciencia de la no satisfacción de mis necesidades y es cuando nuestra mente empieza a hacer malabarismos dentro de nosotros, ¿sí? Que digo, lo necesito, pero no me quiere, pero prefiere a mi hermano, pero me grita, pero me castiga, y todas esas normalidades que desde la mirada de un niño pequeño empiezan a crear de alguna manera, vamos a llamarle patrones de comportamiento, de creencias, de una manera de autodefinirme a mí mismo, y empiezan a quedar cosas inconclusas o empiezan a quedar heridas en el alma y empiezan a quedar situaciones no dichas. Es muy común que cuando uno elabora el proceso de papá o la pérdida de la mamá, sentimos, y esto, Coco, lo debes de tener tú muy claro y lo has vivido, los nudos en la garganta, los corazones apachurrados, toda una serie de sensaciones corporales que no son más que una muestra de cosas que no pudimos conectar, que no pudimos decir. Por ello me gustaría, de entrada, antes de profundizar en otros temas, muy saludable, vivos o muertos, dense permiso de escribirle una carta a mamá y a papá, hoy especialmente a papá, porque los conmemoramos el Día del Papá el domingo, pero dense permiso de conectar con lo que les dolió, con lo que quisieron haber dicho y no dijeron, y sí, lo que lo necesitan, lo que lo extrañan, toda esta serie de sentimientos que luego se atoran en la garganta y que hacen después en el tiempo más difícil, y esa es la pregunta que a veces le hacen a Coco, ¿cuánto tiempo? Va a depender de mucho del permiso que te des para procesar toda tu experiencia compartida en vida con la figura paterna o materna, ¿sí? Entonces, sí, primera recomendación, dense permiso de escribir esa carta. Seguramente se van a poner emotivos, pero vale la pena sacar y decir que no, al menos no queden pendientes de lo que desde tu corazón sabes que pudiste y te hubiera gustado decir. Hago una pausa y regresamos, Lisa. Padrísimo, muy bien, eso me encanta. A mí se los comparto a nivel personal. Esta parte de escribir siempre me funciona en muchas áreas de mi vida, cuando a veces yo siento, a lo mejor voy a hablar con desconocimiento de causa, pero es como acomodar las ideas que de pronto no tienes clara a nivel consciente, y a la hora de escribirlo mi mente se abre hablando de un plan, hablando de un proceso emocional como el que nos habla Norma. Entonces, a nivel personal les puedo decir que me ha funcionado, háganlo. Me gustaría hacerles una pregunta a ambas. ¿Qué representa la figura paterna? Porque yo he escuchado que determinadas áreas de tu vida, por ejemplo, el dinero, yo había escuchado que se relaciona con la mamá, no sé si esté yo en algo equivocado, o la relación, por ejemplo, mujeres con otros hombres,
va muy encaminado a la relación que tuviste con tu papá. Entonces, para no estarles contando mentiras, ¿qué representa la figura paterna en la vida de las personas? Es decir, trasladándola a otra manera mi pregunta, si yo tengo una mala relación con papá o la tuve en vida, ¿cómo puede afectar o en qué áreas de mi vida me puede afectar? Norma, yo creo que ella es la experta, ella es la psicóloga, yo creo que ella nos puede dar, y ahorita comento algo yo. ¿Sí? La psicología, Lisa, ha evolucionado mucho, ¿sí? Lo que uno aprende en familia no importa tanto si es la figura masculina o femenina, porque hoy las familias son distintas a antes. Hoy muchas mujeres trabajan, entonces lo que antes era simbólico del proveedor de la casa, que era papá, ahora hacen equipo papá y mamá, ¿no? Lo que hoy hemos aprendido desde una mirada diferente, yo me iría más por el tema de entender qué es lo que me pasa a mí, porque puedo haberlo tomado de papá o tomado de mamá, ¿sí? Lo único que sí sabemos y tenemos muy claro es dos cosas. Normalmente el día de mañana, sobre todo en la pareja que yo encuentre, de alguna manera, y no puedo decir que meto la mano a la lumbre, pero vamos a reproducir patrones de relación que tuvimos con nuestras figuras paternas, ¿sí? A veces porque las negamos, a veces porque nos dolieron, a veces porque fueron las correctas. Cualquier variedad de circunstancias y dinámicas se dan en las relaciones. Entonces, ¿qué representa? Representa el aprendizaje de cómo voy a vivir mi vida en relación el día de mañana, no solo con las figuras paternas, con el dinero, con el trabajo, con el éxito, ¿sí? Pero donde más nos ocupa es en mi pareja y en mis hijos, porque aquí es donde transmitimos de generación en generación las historias compartidas que nos heredamos ahora sí que a través de toda la línea consanguínea de arriba para abajo, ¿no? Entonces yo no me limitaría a una figura, yo diría de la dinámica entre ellos, qué fue lo que a mí me tocó vivir en esta danza. Porque además hay otros juegos en las familias, ¿sí? A veces el papá elige a una hija y a veces sustituye sin querer a la figura materna y esta hija se le pone en el lugar incorrecto. Entonces, para esta chica va a ser muy difícil el día de mañana encontrar una relación que la satisfaga como pareja porque está ocupando un lugar que no le corresponde. Entonces, eso es solo un ejemplo de muchas dinámicas, pero más tiene que ver con esta danza de interacciones que se da con uno y con otro y con cada hijo en lo particular. Porque si nos ponemos a analizar la historia de cómo lo vivió cada hijo, el hijo mayor te va a dar una versión, él o la de en medio te va a decir otra y el chiquito, por supuesto, va a tener otra. Y son las dos figuras, ¿sí? Entonces yo más bien invitaría a nuestra comunidad a que reflexione y descubra cómo es que yo me veo a mí misma. Y hay una parte que a mí me gusta mucho porque da claridad. ¿Qué patrones que viví o vi en mis padres, ahora sin darme cuenta los estoy repitiendo? Y a veces eso es bien doloroso, pero lo que más me chocó, lo que yo dije, nunca lo voy a hacer con mis hijos. ¿Qué crees? Lo volvemos a hacer ahora en el presente. Entonces, el camino más certero, a mí me parece, Elisa, es que sin presupuestos nos demos permiso de mirar lo que hay con mucha humildad y generosidad para mi persona y decir, a ver, ¿dónde es que yo me muevo? ¿Sí? ¿Por qué a este hijo le exijo y al otro no? Por ejemplo, y los dos son figuras más, los dos son niños. Y con uno me cargo la mano y al otro me muestro flexible y complaciente. Entonces yo te diría, obsérvate qué comportamientos, qué conductas, qué sentimientos te genera tu pareja, tus hijos, para que puedas entender y eso te va a dar luz para entender de dónde vienes, qué te tocó vivir antaño, ¿sí? Que ahora resulta, ahora me decía en la mañana una señora en consulta, dice, es que
odié a mi mamá porque complacía a mi papá y no nos defendía por él. ¿Y qué creen que es lo que está haciendo ella? Complaciendo a su marido y no protege a sus hijos. Entonces es cuando dices tú, necesitamos trabajar en estar conscientes, y yo les diría con mucha humildad, de verdad, y menciono fuertemente esta palabra, porque quisiéramos tener ideales, quisiéramos ser ideales. Tus papás no fueron ideales, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Hoy estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, pero eso no te exime de la posibilidad de sí poder cambiar tu historia hacia adelante. Volteo hacia atrás y la entiendo y la comprendo, y asumo hacia adelante qué es lo que a mí me toque y quisiera hacer distinto desde mi verdadera ser, desde mi verdad. Gracias, Norma. Soquito, ¿te escuchamos? Sí, mira, es muy interesante lo que comenta Norma. Y pues sí, cada familia es un mundo. Cada familia tiene una dinámica, como dice Norma, aprendida o como sea, pero es una dinámica particular. Nosotros lo que hemos visto aquí en el centro tanatológico, cuando se pierde un padre, pues tenemos cierta cultura familiar que podrá ser diferente y que está cambiando afortunadamente. Ya no es el padre proveedor 100%, en algunas familias todavía, en otras ya no, pero independientemente de eso, seguimos teniendo estas familias donde el padre da como que esa certeza, a veces económica, sí, pero también como de fortaleza, ¿no? Como la figura fuerte. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se pierde a un padre, no solamente se pierde el papá, como siempre lo menciono, hay unas micropérdidas alrededor de esto, y entonces también pierdo la posibilidad, aunque yo ya no viva ahí, aunque ya esté grande, esté casada, tenga otra familia, siempre me queda como que la figura del papá, que era el que me ayudaba, a lo mejor si no sé, se me atoró algo aquí en la casa, venía el papá y lo componía, o a lo mejor se me atoró algo económico y mi papá mientras sale al quite, o se nos atoró, pues si es que vivo ya con otra familia. Entonces, cuando pierdes a un padre, pierdes también esa posibilidad de tener como que ese sustento. Lo decíamos con la pérdida de la mamá. La mamá como que se ve en términos generales, como te digo, cada familia es diferente, ¿eh? Cada relación familiar es diferente, pero en términos generales, cuando perdíamos a la mamá, decíamos que se nos iba esta figura de apoyo, pero mucho apoyo como moral, mucho apapacho, mucho platicar y demás. A lo mejor lo que más vemos nosotros aquí es se pierde el papá y se pierde esta figura como de fortaleza que ya no voy a tener. Y ya no voy a tener físicamente, porque nosotros lo que les decimos es, efectivamente, físicamente ya no va a poder estar nunca, pero se queda su legado. Y ese es el que no se va a perder y de nosotros depende continuar con este legado. Si nosotros en el duelo empezamos a acomodar este legado e incluirlo en mi vida, entonces mi papá pues prácticamente no va a morir. No va a morir, va a estar conmigo de manera diferente, físicamente ya no, pero sí en mi corazón y en mi cerebro. Sí, voy a pensar en él. Y esto es muy bonito porque nos ayuda a continuar con nuestra vida. Es decir, yo les decía el mes pasado con la mamá que muchas veces estamos en algún conflicto en el que acudíamos a la mamá, pues ya físicamente no está, pero sí está en mi pensamiento. Y yo digo, ¿qué hubiera dicho mi mamá? Pues mi mamá me hubiera dicho, ten paciencia, las cosas no son así, o hay que ver por acá, o en fin, algo nos diría la mamá. Lo mismo podemos incorporar en esta pérdida del papá, si es que ya no está con nosotros. Bueno, ¿qué haría mi papá? ¿Cuál sería pues a lo mejor el actuar de mi papá que yo pueda replicar? Y de esa manera voy teniendo este legado que dejó, porque finalmente todos para trascender tenemos que dejar algo, ¿sí? Nuestra idea es trascender, ¿sí? Es parte de nuestra espiritualidad. Entonces nuestro papá nos dejó algo.
en el caso de un papá que, pues que ya no esté. Y como decía Norma, si en este momento está el papá, bueno, pues entonces también tenemos tareas que hacer para que en caso de que llegue a faltar, pues nos sea más fácil transcurrir por este proceso del duelo. Qué interesante. Y siempre me gusta mucho esta palabra, el legado, ¿no? Yo creo que todo el mundo en vida nos esforzamos por ser el legado idóneo o, como bien lo decía Norma, lo mejor que podamos para nuestros hijos o para nuestros seres queridos. Y estoy segura que así lo han hecho Sin nuestros ser padres. perfectos, que no somos. Exacto, así es. Y también me parece bien interesante lo que decía Norma, y por ahí escuchaba la frase, lo que te choca, te checa. Y yo creo que aquí valdría la pena hacer un análisis, sobre todo considero que si estamos aquí es porque todos tenemos esta necesidad o esta voluntad de sanar o de estar mejor con la figura de nuestro padre, aunque no tengamos una bronca en lo particular, simplemente probablemente mejorar nuestros procesos con la figura paterna. Pero valdría la pena hacer este ejercicio, mirarnos al espejo y ver precisamente cómo estamos actuando, que somos, evidentemente somos el resultado, como lo decía Norma, el aprendizaje de nuestra dinámica familiar y probablemente ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, quizá haya áreas en nuestra vida que podemos ser mejor o hacer un mejor trabajo si identificamos verdaderamente cómo estamos utilizando los elementos que nuestra familia nos dio, porque yo creo que somos muy dados también de pronto a la queja, ¿no, Norma? O decir, pues es que mis papás no me dieron esto, no hicieron tal cosa, vengo de una familia, el clásico adjetivo de disfuncional o yo qué sé, pero pues no se trata nada más de generar la culpa en los demás, sino realmente qué estamos haciendo nosotros. Por ello los invito a que nos extiendan sus preguntas, obviamente cada vida, cada caso en lo particular es distinto. ¿Qué les gustaría? Nos quedan, estamos por llegar a la media hora, nos queda el transcurso de la hora para aprovechar y encaminar el tema a algún punto que ustedes deseen comentar. En relación al calendario que me pasaron, viene un ejercicio de 10 minutos con Norma. ¿Damos continuidad a lo que estamos ya platicando, chicas, o pasamos al ejercicio? Ustedes me dicen. Yo creo que hay tiempo, si quieres, Lisa, hay algo que a veces creo que nos cuesta trabajo entender. Yo creo que desde algún lugar venimos a intentar tener una vida plena. Un tema, y lo hemos comentado poco antes, la necesidad de vivir agradecidos por todo lo que, por todas las bendiciones que hemos recibido. Sin embargo, a veces la mente nos hace trampas. Yo les digo las trampas malditas, ¿no? Porque en aras de creer que las cosas deberían de ser de tal suerte, no miro lo que sí hay. Yo les garantizo que ninguno de sus papás fue el ideal, pero todos los papás desde el lugar donde estaban o están han hecho lo que pueden. Y esa es la parte que quisiéramos como agradecer y reconocer. Entonces, el preámbulo para esto yo le llamo aceptación. Yo me puedo pelear con la vida por lo que yo quisiera que fuera. Es que si él hubiera sido más cariñoso, si hubiera estado más presente, si no me hubiera comparado, si me hubiera abrazado más, etcétera, etcétera. Pero seguramente lo único que sí sabemos es que hizo lo que pudo. Y desde esa mirada de aceptación es cuando empezamos a vivir como una especie de paz en el corazón. Las cosas son como son y yo no las puedo cambiar, y menos hablando de terceros, ¿sí? Nuestros papás son lo que son y fueron lo que fueron, y desde ahí yo tengo que partir para tomar. Esto no significa que yo no tenga la claridad de que la mitad de lo que somos viene de papá y la mitad de mamá, gústenos o no nos guste, ¿sí? Pero si lo vemos desde un lugar más amoroso, a lo mejor heredé la capacidad analítica de mi padre y heredé la sensibilidad de mi madre. Y si ahorita hiciéramos un ejercicio de cuáles son las características con las que yo me identifico de mí mismo, le puedo poner papá, mamá, ¿sí? Todo me viene de ellos, ¿sí? Que yo haya construido con esos recursos algo diferente también es una realidad. Pero así como la forma de mis cejas, como el color de mi piel, me vino de la genética de ellos, ¿sí?
también me heredaron valores de cómo nos relacionamos, las dinámicas con las que yo establezco comunicación con la gente, las costumbres de hasta lo que comemos en casa. Todo esto viene siendo herencia. Y ojalá nos demos permiso, y aquí es donde viene la segunda parte del ejercicio. Me estoy un poco adelantando, pero creo que entra aquí. Hay dos sentimientos muy fuertes que a veces me impiden vivir el amor y la plenitud de la aceptación personal y de los otros. Y yo le llamaría culpa o enojo. Son dos sentimientos que son difíciles. La culpa parece que nos agarra como los perros esos que nos sueltan, ¿sí? O el enojo. Y es un enojo que atrapa y que quieres de veras hasta el deseo, y valga decirlo, herir al otro del enojo que sentimos. Lo que yo les invitaría, y aquí es donde entra parte de la sabiduría que queremos compartir con ustedes, las ideas solo son pensamientos, no son la realidad. Yo puedo decir, mi papá era horrible, es una idea, no es realidad, ¿sí? Mi papá nunca me quiso, pensamiento, no realidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo se podría hacer este ejercicio? Yo lo que les diría, y a veces no nos gusta porque a veces quisiéramos quedarnos con los ideales, pero si yo no toco lo real, no voy a sanar lo que hay dentro. Mi cuerpo vive la realidad, no los ideales. Y cuando yo construyo ideales, no conecto y transporto y transformo y sano las realidades internas que tengo que tocar. Entonces yo les diría, háganse una lista, no la tienen que enseñar a nadie. Esto es un trabajo muy personal, pero dense permiso de escribir todos esos juicios, afirmaciones que has hecho en relación a tu figura paterna, ¿sí? Escríbelos, nadie los va a tener que ver. Y digo nadie los va a ver para que te des permiso de sacar esa parte oscura que a veces no te deja fluir en el amor con él, esté vivo o esté muerto. Mientras yo no pueda soltar lo que me atora, me atrapa, ¿sí? Y es muy simple el ejercicio. Una vez que yo ponga todas las ideas, afirmaciones, creencias, conclusiones que tenga, después de cada una vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Realmente estás seguro que esa idea es verdad? Muy difícilmente, si es una creencia, vas a poder decir que sí. ¿Ok? Esa sería la primera parte. La segunda parte, no sé si me están siguiendo, pero bueno, porque no les veo las caras, no se dejaron mirar y ahora sí que suene como reclamo, no nos dejaron mirar sus rostros. ¡Ah! Gracias, Dulce. Que ven. Ay, no, ya se quitó. Nomás me animó tantito. Pero bueno, anoten si quieren. Hola, Dulce, gracias por compartirnos. Lo primero es entonces escribo. Segundo, filtro y de veras, con toda claridad, pregúntate, ¿realmente esta creencia, esta afirmación es cierta o no? Tercero, ahí les va. Si tú sigues creyendo en esa idea, ¿cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir perdida, triste, depresiva, que no valgo, que no lo quiero, etcétera? Esa sería la segunda. La tercera, y no menos importante, solo y si tú te dieras permiso de dejar de creer en esa idea, estoy hablando no de tu persona, estoy hablando de creencias, y de veras estoy súper convencida que las creencias son ideas, no son realidades, ¿ok? Entonces, si tú te dieras permiso, si te dieras la oportunidad de dejar de creer que mi papá no me quiso, ¿cómo te sentirías? Seguramente empezarías a abrir tu corazón a poder recibir lo que sí pudo papá darte en vida. Y yo les diría, esto no es el cuarto punto, pero yo les diría, el puro hecho, muchachos y muchachas, estamos aquí porque ellos eligieron de alguna manera, consciente o inconsciente, regalarnos la vida. Y ya por ello amerita mi profundo honrarlos a ambos. Porque si no hubiera sido por papá y mamá,
ninguno de los que estamos aquí estaríamos presentes. Esa es la realidad, ¿no? Pero el último punto, yo te diría, una vez que veas que ya pasaste por él, es verdad, ¿qué pasaría si lo dejo qué pasaría si lo sigo creyendo? ¿Qué pasaría si dejo de creer en ello? El cuarto sería, invierte la frase. Yo te preguntaría, ¿realmente tú lo quisiste como tú hubieras querido quererlo? Porque proyectamos lo que deseamos ahorita, y tú lo reforzaste, Lisa, lo que deseamos ahorita, lo que me choca, me checa. Pero dime de lo que hablas y te diré de lo que padeces. Les voy a decir, el 95% de las veces, lo que yo proyecto en el otro es lo que no he podido mirar de mí. Es que Juan me falta el respeto y yo volteo y le digo, ¿y tú sí lo respetas a él? O sea, solo inviértelo. Y es una intervención terapéutica profunda. Duele porque nos gustaría seguir siendo las víctimas y echar la culpa al otro. Pero la parte de sanación y liberación profunda es cuando yo asumo la parte que a mí me toca. Gracias, Lisa. Querida Norma, nos aventaste unas piedras muy, muy directas. Yo venía a conducir y de pronto ya estoy yo así meditando aquí en mi propio entorno. Qué intenso. Y escribí aquí 2 palabras que le quiero comentar a Soco. Culpa y enojo. Yo creo que son de las emociones más pesadas, salvo la mejor opinión de todos ustedes. ¿Qué pasa, Soco, cuando mi papá ya se fue? Cuando ya no tengo posibilidad yo creo que no me dejan mentir, esta es la parte más complicada del proceso, y ahora ya no tengo la posibilidad de arreglarlo, ¿no? Vivimos posponiendo nuestros problemas para el mañana, sobre todo a lo mejor con una figura como papá, pero ya se fue. ¿Cómo voy a lidiar con la culpa y el enojo con papá cuando ya no está? ¿Cómo le hago para que dentro de mi duelo pueda yo subsanar estas emociones tan duras? Fíjate que estas emociones, sobre todo el enojo, es característico en el duelo. ¿Por qué? Porque obviamente no es agradable, no es, digamos, hasta ni siquiera justo perder a mi papá, definitivamente. Entonces, esto es algo que va a estar. Primero me gustaría reforzar esto de que todos los sentimientos que podamos tener, sobre todo al inicio del duelo, son normales. Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es dejar de ser tan duros con nosotros mismos, porque a lo mejor somos muy compasivos con otras personas, pero a la hora que lo pensamos para nosotros somos terriblemente duros. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a darnos permiso y algo que me gustó mucho es lo que decía Norma, que es escribir estas frases que dice ella. Bueno, yo te diría que algo que funciona también es hablarlo, es socializarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene más o menos el mismo mecanismo, es decir, cuando nosotros lo estamos hablando, nos estamos escuchando. Y muchas veces nos ha pasado que decimos algo y en el instante que nos escuchamos, hasta nosotros corregimos y decimos, no, ¿verdad? Por ahí no va. ¿Por qué? Porque estás aquí que hablarlo. Entonces, muchas veces esto, que al principio puede ser normal, tiene que irse modificando. No podemos permanecer con la culpa. No podemos vivir con una culpa. Y lo que tenemos que hacer es hablarlo, tratar de irlo acomodando. De que se puede ir acomodando, que necesitamos a veces un profesional que nos ayude también. Pero lo que nosotros hacemos es estar con darle ciertas tareas durante este proceso de duelo y una de ellas es esa. Entonces, si nosotros tenemos un enojo muy grande con nuestro papá o tal vez no con él, sino un enojo porque se fue, necesitamos asumirlo, permitirnos sentir ese enojo y decir, sí, estoy enojada. Estoy enojada porque no es justo que mi papá se haya ido tan pronto, a lo mejor, que no era su momento, según yo, y entonces estoy enojada. O tengo mucha culpa porque no hice, sobre todo cuando se mueren por alguna enfermedad, muchas veces se quedan culpas de, ¿y por qué no lo llevé a otro lugar? Debí de haber pedido una segunda opinión.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que trabajar? Primero, hablarlo, permitirme sentir lo que siento y empezar a sacarlo. Sacarlo. Quien me está escuchando, pues tendría que saber que no hay que juzgar, simplemente escuchar. Entonces, si yo escucho, muchas veces con la culpa, por ejemplo, esta culpa de lo debí de haber llevado con otro médico o lo debí de haber pedido una segunda opinión o qué sé yo, hay que preguntarnos, bueno, en el momento en el que tomé la decisión o ayudé a tomar ciertas decisiones, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? ¿Por qué? Porque muchas veces, viéndolo en retrospectiva, tenemos todas las soluciones del mundo, en retrospectiva, pero así no es la vida. Entonces, vamos a hacernos como más conscientes de que las decisiones que tomamos en este momento, si contamos con toda la información para tomar esa decisión, es la correcta. Tal vez no funciona, podemos retomar. Si funcionó, sigue siendo aprendizaje para el futuro. Pero sobre todo yo diría, para retomar, para ya concluir con esto, es todas las emociones al inicio del duelo pueden ser totalmente normales, siempre y cuando las asumamos y empecemos a analizarlas, ¿sí? En retrospectiva, todo es muy fácil, pero las decisiones no se toman en retrospectiva, las decisiones se toman en prospectiva. Entonces, hay que ser complacientes también con nosotros. Exacto, de pronto no todo lo hacemos tan mal. Tenemos una pregunta. Dulce, gracias por compartirnos y nuevamente los invito a todos, ya sea que puedan escribir en el chat, si alguien desea abrir su micro para compartirnos la pregunta a viva voz también pueden hacerlo. Dice Dulce, hola, tengo esta pregunta, si mi papá me abandonó y ya se murió, ¿cómo aplica la culpa? Creo que no La culpa sería la culpa ¿de quién? Exacto, no. O sea, no entiendo muy bien la pregunta. No sé, Norma, si tú no entiendo bien la pregunta. ¿Nos quieres ampliar un poquito más, Dulce? Porque cuando hablamos de culpa y enojo como las dos emociones más fuertes y comunes, pero no necesariamente es algo que tenga que dominar en todos. Yo creo que cada quien tiene que asumir que puedo mirar hacia adentro y decir, no sé si lo que nos dice Dulce aquí, claro, creo que es muy claro, Dulce, lo que nos compartes o sea, no hubo tanta experiencia como para generar a la mejor deber seres, ¿no? Creo que aquí es nomás el dolor de aceptar que razones que no conocemos, papá se fue. Y en ese caso, es hablando de duelos, este es un duelo muy primario, entiendo que es muy primitivo porque se dio desde hace tiempo. Entonces, sí, una parte de lo que hay que asumir y entender es el enojo y aceptar la pérdida, pero hay que elaborarla, ¿sí? Hay una técnica que ayuda mucho, la mayoría de los que estamos aquí somos adultos, ante las carencias de satisfacción de necesidades que papá y mamá no pudieron darnos, yo me puedo convertir metafóricamente en la mamá o el papá de yo cuando niña y de alguna manera poder establecer este diálogo yo tengo en mi consultorio una muñeca y trabajo con ella como si fueras esa niña, porque ya nadie te va a poder dar lo que no hubo. Pero yo sí puedo construir como yo adulto, le puedo regalar, por ejemplo, en este caso a Dulce niña, esa protección, esa mirada que faltó, esa compañía que necesita, que probablemente fue la carencia que quedó, Dulce. A mí me parece que tu dolor es más una carencia que un enojo real, porque es más fácil pelearte con alguien que está que no está, ¿no? O sea, te puedo decir y puedo tornar, pero aquí yo trabajaría más, Dulce, tu parte de cómo trabajar tu abandono emocional interno. Pero tú puedes ser la persona que sustituya la carencia de la figura paterna.
a través de diálogos. En una ocasión nos decía una colega, decía, en las noches cuando vayas a cama, imagínate tú chiquita, abrázate como te hubiera abrazado mamá y permanece ahí unos minutos, como volviendo a sentir este abrazo, esta protección que a todos nos viene bien, ¿no? A todos creo que todos necesitamos más cariñito del que pudimos recibir. Gracias, Dulce, por tu apertura. Y también en el mismo tenor que decíamos que los papás no son perfectos, ni nosotros lo vamos a hacer de nuestros hijos, o sea, nadie es perfecto. Entonces, bueno, tal vez yo no puedo juzgar porque no sé qué es lo que sucedió, pero en esta misma tenor de no somos perfectos, mi papá en su imperfección, pues tuvo ciertas acciones que a mí me parecen que no son las adecuadas, pero vamos, eso está en él, es decir, yo no provoqué que me abandonaran, yo no tuve esa intervención directa, ¿no? Porque a veces también asumimos cosas, ¿no? Y eso es muy común en los niños. Aquí sucede de repente que los niños que pierden a la mamá, a lo mejor por enfermedad, por lo que sea, dicen o piensan, híjole, es que se murió porque, no sé, no me acabé la leche el otro día y se enojó. Entonces, aunque como adultos sabemos que eso no es real, los niños se pueden ir quedando con ciertas ideas y sí tenemos que trabajarlas para que no se queden ahí metidas y siendo adultos tengamos la culpa de me abandonó porque no era lo suficientemente buena hija como para que se quedara o no, necesitamos separar. Él es él, yo soy yo, él tomó decisiones que tal vez no eran las más adecuadas, no juzgo, simplemente en su imperfección. Y como dice Norma, empezar a trabajarlo. Yo creo que hay muchas personas que pueden ayudar, profesionales que pueden ayudar en estos temas, Dulce. Qué bonito. Gracias, Soco. Me permito dar lectura a otra. Qué hermosa. Eso dice el comentario. Gracias. Gracias. Ajá, Me perdón. permito dar lectura a la otra pregunta de otra Dulce, nos dice. Mi culpa es porque toda la vida estuve con mis papás y hermanos, soy la mayor de 5 hijos, 4 mujeres y un hombre, y siempre los apoyé en todo, pero este año me cansé y me alejé de ellos y mi papá se tragó una prótesis dental, una muela se encajó en su esófago. Solo le llevé dinero para su endoscopía y pensé que estaba bien con eso. Eso se complicó por su diabetes, pero yo quería que mis hermanos, que somos 5, se hicieran cargo de él y se murió. Ahora muero, ahora muero porque si hubiera estado ahí, lo hubiera atendido a tiempo. Su esófago se pudrió y murió. Ahora siento un poco de enojo con mis hermanos, con mi papá, que no me dijo lo grave que estaba, porque tengo mensajes donde me dice, estoy mejorando, es gripa, es sinusitis. ¿Qué podemos aportarle a Dulce? Ay, Sí, Dulce. pues es justamente, ¿no? Lo que decía que viéndolo en retrospectiva, hay muchos hubiera, pero en realidad, si todo pudiéramos hacerlo así en retrospectiva, pues no habría ningún problema, ¿no? La cuestión es que cuando tomamos una decisión, la tomamos porque pensamos que eso es lo correcto. Si ni siquiera sabía de la gravedad, ¿cómo se le iba a ocurrir a tener otras acciones con su papá, ¿no? Entonces yo creo que esto es precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Y creo que Norma pudiera ayudarnos aquí mucho más con eso. Es muy fuerte, Dulce. Yo creo que es un tema de, sobre todo, los hermanos mayores, ¿sí? Soy la mayor. La mayor es muy común encontrar que se hagan cargo, y no nomás de sus hermanos menores, sino también de sus papás. Aquí el tema es que, Dulce, te hiciste cargo de ellos cuando realmente no te tocaba. Seguramente tus papás te dejaron que te pusieras ahí. El tema es que a veces salir de esa posición pareciera egoísta. Yo le llamaría, Dulce, amor propio, porque parte de la responsabilidad contigo misma es primero tú y luego los demás. Esa fantasía de todos primero y yo después, te tengo una mala noticia, nadie se encarga de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, son puntos de realidad muy duros.
pero creo que la vida nos ha enseñado que lo más claro es que primero yo me hago cargo de mí y luego puedo apoyar a los demás. La otra parte, Dulce, y esto no sé cómo decirlo sin que confunda, es todos tienen derecho a hacerse cargo de ellos. Entonces a veces caemos hasta medio en una actitud de sin mí no pueden. Dulce, yo te diría desde mi corazón, pasó lo que tenía que pasar. Y creo que es un aprendizaje para toda tu familia, pero desde tu corazón humilde creo que hiciste por ellos todo lo que pudiste haber hecho y me parece que no estaba en tus manos haber hecho un cambio de historia. Son como creencias, pero creo que la vida es mucho más poderosa que cualquiera de nosotros. Y la vida decide cuándo nos tenemos que ir y la vida decidió que ya era tiempo para tu papá. Y ahí es donde con toda humildad y sencillez, yo te diría agradece y agradécete todo lo que hiciste cuando estuviste ahí y te tocó. Lo demás ya no te tocaba a ti, amiga. Sí, sí puedes con ello. Y papá decidió y eligió que así fuera. Así es. Gracias, Coco y Norma. Dice Connie, a ver, permítanme. Mi papá tiene un año que murió y siento que nunca lo entendí, pero ahora que no está, siento una gran necesidad de tenerlo, que hay días que le lloro mucho, que hasta dolor en el pecho me da. ¿Esto es por culpa? Y quisiera con todo mi corazón volver a tenerlo y que todo fuera diferente. ¿Cómo podría hacer para aceptar su muerte, ya que siempre lo vi tan fuerte que nunca pensé verlo como lo vi? ¿Cómo se fue consumiendo? Y esto me hace sentir más mal. Es un poco con otro enfoque lo que le pasa a Dulce. A veces en el amor que le tenemos a nuestros padres, creemos que podemos más de lo que podemos. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que tener la humildad y la sencillez de aceptar, en este caso, Connie, de que sucede lo que tiene que suceder. Y yo te diría, para tu culpa, acepta. Si hay que aceptar algo que no hiciste, acéptalo. Pero no necesitas culparte, solo acepta que te hubiera gustado ser diferente o te hubiera gustado que hubiera sucedido distinto. Pero me parece que la culpa solo nos mete en una posición de pérdida y abandono. Cuando puedo asumir que hice lo que pude con mucha sencillez, Connie, tu corazón va a empezar a sentir paz. Y si te duele, voy a hacer lo que les decía de las preguntas, la final. Dice, fíjense, voy a aprovechar con profundo respeto, pero dice, nunca pensé verlo, siempre lo vi como muy fuerte, ¿sí? Y vi cómo se fue consumiendo. Yo te preguntaría, Connie, con profundo respeto, ¿será que tú misma te sientes que te estás consumiendo a ti misma? Esa es la inversión. Él ya está bien, él ya se fue como se pudo ir. Yo te diría, checa qué tanto habla de ti esto más que de él. Okay. Gracias, Norma. ¿Quieres agregar algo, Soco? Sí, fíjate que aquí yo creo que entraría muy bien esto de lo que platicamos al principio sobre el legado. Él siempre fue fuerte, tal vez no lo entendiste, pero bueno, es parte de ir transitando por la vida en diferentes momentos y relaciones con los papás, con los hermanos, con la sociedad en general. Entonces yo diría, aceptar la muerte de un ser querido no es fácil, pero es lo primero que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando. Y el legado aquí creo que es importante. Y tú lo dices, él siempre fue muy fuerte. Quiere decir que en muchas ocasiones fue tu apoyo, ¿sí? Bueno, continúa con eso. Piensa que sigue siendo fuerte, ya no está físicamente, pero que tal vez puede en algún momento esa fortaleza seguirte apoyando, ¿sí? Ese es el legado que no hay que perder para poderlo acomodar. Él, como dice Norma, ya está en otro lugar y seguramente está mucho mejor que aquí.
Entonces ahora te toca a ti ver cuál es tu lugar y dónde lo pones a él, dónde lo acomodas, para que siempre esté contigo siendo un apoyo o siendo esa fortaleza que mencionas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que tendríamos espacio para una pregunta más. ¿Alguien más desea compartir su comentario o su duda? No, parece que no. Bueno, pues quiero agradecer mucho, sobre todo a ustedes que nos permiten aportar algún comentario a su caso particular. El hecho de que nos tengan la confianza nos hace sentir muy orgullosos de que estamos haciendo algo bien en este camino. Quiero agradecer enormemente a nuestras expertas del día de hoy, querida Norma, querida Coco, gracias por su expertise, por su tiempo. Les agradecería, no sé qué les parezca a los demás, si nos pusieran sus datos de contacto, a lo mejor alguien desea comunicarse con ustedes en lo individual, entonces si pudiéramos utilizar este chat también para poner sus datos, su teléfono, su correo. Afortunadamente la tecnología, Norma no está en Chihuahua, pero la pueden contactar ustedes también por esta vía. Entonces aquí los invito a que anoten el número y pues por supuesto los felicito a todos. El hecho de estar aquí representa que queremos crecer, que queremos mejorar y que están haciendo ustedes algo bien por su vida y por supuesto por todos los que lo rodean. Creo que aprendimos muchísimo. Yo espero de todo corazón que este miércoles honremos la vida, honremos el recuerdo, este domingo, perdonen ustedes, honremos la vida, honremos el recuerdo de esta persona tan importante como lo es nuestro Padre. Les enviamos a todos un abrazo muy, muy caluroso y si es el caso de que están precisamente lidiando con la pérdida, pues con más cariño y con más amor los abrazamos esperando que este proceso sea lo más llevadero posible y sea, vaya, siempre con el propósito de honrar el recuerdo y la memoria de las personas que tanto queremos. Quiero agradecer a Grupo Mausoleos por darnos este espacio, por darnos la posibilidad de crecer y de avanzar y de acompañarnos en estos procesos, en el duelo que de pronto, pues, no es nada sencillo. Muchas gracias, Grupo Mausoleos. Gracias, Laura, dice, por tan enriquecedora reunión. Gracias a ustedes, por supuesto, por tomarse el tiempo, por regalarnos esta hora de su miércoles. Y bueno, pues nos vemos probablemente en la próxima. Nuevamente, gracias a todos. Gracias por su tiempo, por su disposición. Me quedo con una frase que le robé a Norma, aquí la escribí para que no se me olvidara. Dice, los papás son los correctos. No son ideales, pero sí los correctos. ¿Qué les parece si partimos desde este punto? Si ustedes creen en Dios o no, la vida, el destino, lo que sea, nos colocó en esta historia, en este árbol genealógico por alguna razón. Vamos a abrazarnos de él y definitivamente son los correctos. Sea como sea nuestra historia de vida, estamos aquí para vivirla en plenitud y de nosotros depende que el aquí y el ahora se torne mejor, se torne feliz y sobre todo hay que aprovechar el hecho de que aquí estamos, aprovechemos los minutos de la hora para abrazar, para decirnos todo lo que nos queremos. Si ya se fue esta persona, hagámoselo, esa energía, creo yo, hagámoselo llegar de alguna manera a través de una carta, a través de una oración, como sea que ustedes logren hacerlo, estoy segura de que va a llegar. Les enviamos a todos un fuerte abrazo. Gracias nuevamente por su tarde. Gracias, Norma. Gracias, Coco. ¿Algo que quieran agregar? Pues únicamente agradecer a Mausoleos por esta oportunidad y a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Estamos para servirles en los datos que ya pusimos ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Coco. Solo les diría que para tener una vida plena hay que abrir el corazón, aunque a veces, bueno, pero abramos los corazones, que es vida. Así sea. Gracias. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Pasen una excelente tarde. Nos vemos muy pronto. Bye.